No es la primera vez que veo cosas raras en la carretera, pero esa noche fue diferente. Recuerdo que había estado conduciendo desde las 6 de la tarde, tratando de entregar una carga de materiales a la ciudad de Pachuca. La lluvia caía sin cesar desde que salí de Querétaro. Las gotas pesadas golpeaban el parabrisas como si el cielo estuviera decidido a lavar todo lo que estaba a su alcance. No me gustaba conducir en esas condiciones, pero el trabajo no espera. Y cuando vives de esto, no te puedes dar el lujo de elegir el clima. Siempre había tenido cuidado en la carretera, especialmente en esa región de Hidalgo. Muchas veces se hablaba entre los compañeros de sucesos extraños en esos caminos. Historias de personas desaparecidas, de fantasmas que aparecían en medio de la carretera y de tragedias que repetían su eco en cada curva. Yo nunca había creído en esas cosas. Después de todo, solo son cuentos para mantener la mente alerta durante las largas horas de soledad. Esa noche, sin embargo, algo me hizo dudar de mis creencias. Fue como si la carretera misma cambiara. Estaba a unos 40 kilómetros de Actopan, cuando la lluvia, que ya era fuerte, comenzó a intensificarse. Los limpiaparabrisas no daban abasto y mis luces apenas podían perforar la cortina de agua que caía frente a mí. La oscuridad de la noche y el zumbido constante de la lluvia creaban una atmósfera opresiva, como si estuviera conduciendo hacia algo inevitable. Entonces lo vi, a un costado de la carretera, justo después de una curva cerrada, estaba un hombre. Caminaba lentamente bajo la lluvia, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Parecía estar llorando, en medio de esa tormenta. Lo que menos esperaba encontrar era a alguien caminando solo por la carretera. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Qué diablos hacía alguien ahí afuera en esas condiciones? Reducí la velocidad y pasé a su lado lentamente, intentando verlo mejor. Su ropa estaba empapada, pero lo que más me llamó la atención fue su rostro. No podía distinguir bien sus facciones, pero había algo en la manera en que sus hombros se sacudían con cada paso. Estaba seguro de que lloraba. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dijo que debía detenerme y ayudarlo. Quizás era el instinto, o tal vez la culpa de haber ignorado tantas otras señales en el pasado. Así que encendí las luces intermitentes y detuve el camión al costado del camino. Apagué el motor, pero dejé las luces encendidas mientras me ponía el impermeable y salía bajo la lluvia. «Oye», grité por encima del sonido de la tormenta. «¿Necesitas ayuda?» El hombre no respondió. Seguía caminando lentamente, como si no me hubiera escuchado. Me acerqué un poco más, con el agua goteando por el borde de mi capucha. A medida que me acercaba, algo me empezó a inquietar. La carretera estaba completamente vacía. No había otros vehículos, ni siquiera el ruido del viento. Solo el golpeteo constante de la lluvia. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté algo extraño. El hombre no tenía sombra. Las luces de mi camión deberían haber proyectado una sombra en el suelo, pero no había nada. Me detuve en seco. «Oye», volví a gritar, esta vez con más fuerza. El hombre se detuvo, giró lentamente su cabeza hacia mí, pero cuando lo hizo no había rostro. Era como si la lluvia hubiera borrado sus rasgos, dejando solo una superficie lisa y pálida. Me quedé paralizado por un momento. Algo en mi pecho comenzó a apretar y una sensación de frío recorrió mi columna. De repente, el hombre desapareció. No se desvaneció lentamente ni se desintegró en el aire. Simplemente dejó de estar ahí. En su lugar, solo quedó una pequeña mancha de agua en el asfalto, justo donde había estado parado. Retrocedí varios pasos, sin saber cómo reaccionar. Sentía el corazón martilleando en mis oídos y el frío de la lluvia calándome hasta los huesos. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que lo que acababa de ver no era real. Pero no había nada. Solo la carretera vacía y el sonido constante de la lluvia golpeando el pavimento. Corrí de vuelta al camión, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Me quedé ahí, sentado en el asiento del conductor,
mirando fijamente al frente. El parabrisas estaba cubierto de gotas, distorsionando las luces y las sombras, pero no me atrevía a moverme. Respiraba entrecortado, tratando de entender lo que acababa de pasar. Encendí el motor y puse la transmisión en marcha. Mis manos temblaban sobre el volante y la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Aceleré, deseando alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Pero, justo cuando comenzaba a retomar velocidad, la radio del camión se encendió sola. Al principio, solo era estática, pero luego, entre los ruidos y los crujidos, escuché algo. Era un llanto. El mismo llanto que había oído cuando vi al hombre por primera vez. Mis manos se tensaron en el volante y por un segundo quise apagar la radio, pero no lo hice. El llanto se volvió más fuerte, más claro, como si la persona estuviera justo al lado de mí. Y entonces, una voz, suave pero llena de angustia, habló a través de la estática. «Ayúdame». Frené bruscamente. El camión derrapó ligeramente sobre el pavimento mojado. El llanto se cortó de repente y la radio volvió a la estática normal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Miré por el retrovisor, pero no había nada, solo la carretera vacía detrás de mí. Tragué saliva, tratando de recuperar la compostura. No podía quedarme ahí toda la noche. Tenía que seguir adelante, tenía que salir de ese maldito tramo de carretera. Reinicié la marcha, esta vez con más cautela, pero a cada kilómetro que avanzaba sentía como si algo o alguien estuviera observándome. Miraba de reojo a los espejos laterales, esperando ver algo o alguien, pero todo seguía igual, solo lluvia y carretera. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a una estación de servicio. Aparqué el camión y me quedé dentro, respirando hondo, tratando de calmarme. El lugar estaba casi desierto, solo un par de autos estacionados bajo las luces fluorescentes. Me bajé del camión, aún con las piernas temblorosas, y entré en la tienda para comprar un café. El hombre detrás del mostrador me miró con curiosidad, probablemente notando mi expresión alterada. «¿Todo bien, amigo?», preguntó, mientras me entregaba el café. Negué con la cabeza. «No lo sé», respondí honestamente. Él me observó por un momento, como si supiera algo que yo no. «¿Venías por la carretera que pasa cerca del pueblo abandonado?», preguntó. Le devolví la mirada, extrañado. «Sí, ¿por qué?». El hombre suspiró y se cruzó de brazos. «Hace años, en una noche como esta, un hombre perdió a su familia en un accidente en esa carretera. Desde entonces, algunos dicen que lo han visto caminando bajo la lluvia, llorando. Los que se detienen a ayudar dicen que desaparece». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué les pasa a los que se detienen?», pregunté, casi sin querer saber la respuesta. El hombre se encogió de hombros. Algunos dicen que no les pasa nada, otros que empiezan a escuchar cosas, voces, llantos, como si el hombre intentara comunicarles algo, pero nunca se sabe qué quiere realmente. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de oír. No era una coincidencia. Lo que vi, lo que escuché, todo tenía sentido ahora. Salí de la tienda con el café en la mano, mirando de reojo mi camión. La lluvia había comenzado a amainar, pero la sensación de ser observado no se había desvanecido del todo. Subí al camión y me dispuse a continuar mi camino, aunque sabía que esa noche no iba a ser como cualquier otra. Desde ese día, cada vez que conduzco por esa carretera en Hidalgo, no puedo evitar mirar hacia el costado, esperando ver a aquel hombre nuevamente. No sé si alguna vez volverá a aparecer, pero lo que sí sé es que nunca olvidaré esa noche. La carretera guarda secretos que quizá nunca debamos conocer, y algunas almas están condenadas a vagar por ella para siempre. Durango siempre me ha resultado un lugar intrigante, con sus paisajes desérticos, su cielo despejado durante el día y las noches tan oscuras que pareciera que las estrellas se fueran a caer encima.
Soy trailero desde hace más años de los que puedo recordar. He recorrido cada rincón de México, desde las llanuras hasta las montañas, pero hay algo en las carreteras de Durango que siempre me ha puesto los pelos de punta. Quizás es el silencio abrumador o la falta de luces en ciertos tramos que te hacen sentir como si fueras el único ser vivo en kilómetros. Nunca me he considerado supersticioso, pero esa noche algo cambió. Estaba terminando un encargo que me llevaría desde Torreón hasta Mazatlán, una ruta que conocía de memoria. Había tomado un café rápido en un pequeño pueblo cuyo nombre siempre se me escapa y me dispuse a cubrir el último tramo antes de llegar a la sierra. La carretera estaba despejada, el reloj marcaba poco después de la medianoche y las únicas luces que veía eran las de mi camión iluminando el asfalto. A medida que avanzaba, noté algo extraño en el ambiente. El viento, que usualmente soplaba ligero en esa región, había desaparecido por completo. El aire estaba tan inmóvil que ni las ramas de los árboles se movían. Encendí la radio para distraerme, pero solo se escuchaba estática. No le di importancia, ya me había pasado antes en esas zonas aisladas. Seguí manejando. Unos minutos más tarde vi algo en la carretera. Al principio pensé que era un animal, tal vez un coyote o un perro. Pero cuando los faros de mi camión lo iluminaron, supe que no era un animal, era un hombre. Venía corriendo desde el lado derecho de la carretera, directamente hacia mí. Lo que más me desconcertó fue la velocidad. Corría tan rápido que en cuestión de segundos ya estaba casi frente a mi camión. Instintivamente, pisé el freno, pero justo cuando esperaba el impacto, el hombre desapareció, así de la nada. Lo último que sentí fue un fuerte golpe de viento contra la cabina, como si algo hubiese pasado de largo, pero no había nadie allí, solo la oscuridad. Me quedé en silencio, con las manos firmemente sujetas al volante, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. No podía haberlo imaginado, lo vi claramente. Ese hombre corría hacia mí, lo juro. Poco a poco solté el freno y volví a poner el camión en marcha, pero no pude evitar mirar por los espejos retrovisores, esperando ver algo, alguna señal de que no estaba volviéndome loco. Nada. La carretera estaba tan vacía como siempre. Aceleré, intentando sacudirme la inquietud, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese hombre. No era normal, y lo peor de todo era que sentía que algo estaba mal, muy mal. Más adelante, pasé por un puesto de control, un pequeño retén donde dos policías se encontraban charlando y tomando café. Decidí detenerme un momento, no solo para tomar aire, sino también para verificar si tal vez alguien más había visto algo inusual. «Buenas noches, jefe», me saludó uno de los policías con esa cortesía típica de las zonas rurales. «¿Todo bien?» «Pues, más o menos», dije, intentando sonar tranquilo. «¿Han visto algo raro por aquí?» Digo, en la carretera. Ambos policías se miraron entre sí. Uno de ellos, un hombre mayor, arrugó el ceño y me miró con curiosidad. «¿Raro como qué?», preguntó. No sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco, pero decidí contarles lo que había visto. «No estoy seguro, pero hace unos minutos vi a un hombre corriendo hacia mi camión. Justo cuando pensé que iba a atropellarlo, desapareció». El policía mayor suspiró profundamente y miró hacia la oscuridad más allá del retén. «¿Lo viste entonces?», murmuró, casi para sí mismo. «¿Perdón?», pregunté, sin estar seguro de haberle escuchado bien. «¿No eres el primero que nos cuenta algo así?», continuó, esta vez en voz más alta. «Los camioneros que pasan por aquí, en especial de noche, han reportado lo mismo. Algunos dicen que han visto a un hombre corriendo hacia sus vehículos, otros que han sentido golpes de viento extraños. Nadie sabe quién o qué es, pero siempre ocurre en el mismo tramo». «¿Y qué creen que sea?», pregunté, todavía incrédulo. «La leyenda dice que hace años un hombre murió en esa carretera. Era un campesino que vivía en un pequeño rancho no muy lejos de aquí. Una noche salió corriendo para pedir ayuda porque su esposa estaba a punto de dar a luz, pero nunca llegó al pueblo.
Lo encontraron muerto a la mañana siguiente, justo donde muchos dicen que lo han visto. Desde entonces, algunos aseguran que su espíritu sigue buscando llegar al otro lado de la carretera, pero nunca lo logra. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aunque no era fan de las historias de fantasmas, esta vez la sensación era diferente. No podía simplemente ignorar lo que había visto. Agradecí a los policías por su tiempo y volví a subirme al camión, con la mente hecha un nudo. El resto del trayecto fue silencioso, pero no me relajé en ningún momento. Sentía una extraña tensión en el aire, como si algo me estuviera observando. Y lo peor vino cuando llegué al tramo final de la carretera, cerca de una curva cerrada. Vi algo en el retrovisor. Al principio, pensé que eran mis luces reflejadas en el asfalto, pero no. Era la misma figura, corriendo otra vez hacia mi camión, esta vez desde atrás. Mi corazón se aceleró y sin pensarlo 2 veces pisé el acelerador. El motor rugió y sentí el tirón del remolque detrás de mí, pero la figura no se detuvo. Corría a una velocidad imposible, siempre acercándose, siempre tan cerca de tocar la parte trasera del camión. De repente, justo cuando tomé la curva, la figura desapareció de nuevo. No hubo viento esta vez, solo un vacío abrumador. Estaba solo otra vez, pero el miedo seguía allí, como una sombra que no podía sacudirme. No pude evitar detenerme una vez más cuando vi una pequeña gasolinera a un lado de la carretera. Me bajé del camión, con las manos temblorosas, buscando cualquier excusa para no continuar el viaje de inmediato. El encargado del lugar, un hombre mayor, me observó mientras llenaba el tanque y encendía un cigarrillo. ¿Malas experiencias en el camino, amigo?, me preguntó, entre caladas. Digamos que sí, respondí con un leve temblor en la voz. No eres el único, murmuró él. En esta carretera pasan cosas. Mi abuelo solía decir que los que ven a ese hombre corriendo en la oscuridad siempre llevan consigo una parte de él. No puedes huir de lo que no entiendes. Quería preguntarle más, pero algo me detuvo. Tal vez era el miedo a que lo que decía fuera cierto. Tal vez, sin darme cuenta, ya estaba cargando con algo más que el remolque de mi camión. Decidí continuar mi ruta, pero esa noche algo en mí cambió. Aunque logré llegar a mi destino sin más incidentes, las carreteras de Durango nunca volvieron a ser las mismas para mí. Cada vez que paso por ahí, no puedo evitar mirar por los espejos, esperando ver esa figura, corriendo una vez más hacia mí desde la oscuridad. Y aunque nunca lo he vuelto a ver, sé que está ahí, siempre lo está. Hace muchos años, cuando aún era joven y las carreteras eran mi segunda casa, tuve una experiencia que jamás he podido borrar de mi mente. El trabajo de trailero me ha llevado a recorrer innumerables caminos, carreteras interminables y pueblos desolados. He visto de todo, desde accidentes hasta cosas que te hielan la sangre. Pero lo que me sucedió en una carretera en Veracruz, esa noche en particular, sigue persiguiéndome cada vez que estoy solo al volante. Era un día caluroso de agosto. El sol ya comenzaba a desaparecer detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. Había salido de un puerto cercano y tenía que entregar una carga en la Ciudad de México. Ya había recorrido una buena parte del trayecto y estaba cerca de una pequeña carretera estatal que solía usar como atajo. Este camino, aunque menos transitado, me ahorraba tiempo y me permitía evitar los puestos de control y el tráfico pesado de las principales autopistas. Era una de esas rutas solitarias, bordeada de árboles y maleza, donde las luces de los pueblos apenas alcanzan a iluminar algunos metros antes de que la oscuridad los devore. Mientras el sol terminaba de ocultarse, el ambiente se tornó opresivo. La temperatura bajó de golpe y una brisa fría empezó a colarse por las ventanas. Me preparaba mentalmente para las largas horas de carretera, ajustando los espejos y encendiendo las luces del camión.
Pasaron unos minutos antes de que algo llamara mi atención en la orilla del camino. Una figura pequeña, tal vez a unos 100 metros delante de mí. Frené ligeramente, esperando que fuera un animal o alguien cruzando. Conforme me acercaba, la figura comenzó a tomar forma. Era una niña. Tendría unos 7 u 8 años y vestía un llamativo vestido azul que ondeaba con la brisa. Estaba parada justo en la orilla, mirando hacia la carretera, como si estuviera esperando algo o a alguien. Mi primer instinto fue detenerme y ayudarla. ¿Qué hacía una niña sola en medio de la nada? Reducí la velocidad y bajé la ventanilla. ¿Estás bien?, le grité, pero no obtuve respuesta. La niña simplemente me miraba fijamente. Seguí avanzando lentamente, con la intención de detenerme justo frente a ella. Sin embargo, cuando estaba a escasos metros, la niña dio un paso hacia atrás, hacia la maleza, y desapareció entre los árboles. Me quedé helado, no porque hubiera desaparecido como un truco de magia, sino por la manera en que lo hizo. Era como si hubiera dado un paso hacia la oscuridad y la misma noche se la hubiera tragado. Me estacioné a un lado de la carretera, con el motor del camión aún rugiendo suavemente, y bajé para echar un vistazo. Las huellas de la niña, pequeñas y marcadas, seguían visibles en la tierra, pero no había ningún rastro de ella. Me acerqué a la maleza, pero no había señal alguna. Solo el susurro del viento y el crujido de las ramas me rodeaban. Al volver al camión, me dije que seguramente había sido una niña de algún rancho cercano, quizá jugando al borde de la carretera. Aunque algo dentro de mí me decía que no era tan simple, traté de sacudirme esa sensación y continué el viaje. No pasaron más de 20 minutos cuando volví a verla. Esta vez estaba parada en medio de la carretera, justo en la curva que se formaba entre dos colinas. Fui más cuidadoso esta vez. Reduje la velocidad de inmediato, pensando que la niña estaba tratando de cruzar. Pero lo extraño era que no parecía tener prisa, solo se quedó ahí, inmóvil. Frené el camión por completo. La carretera estaba desierta y el único sonido era el motor que ahora parecía sonar más fuerte de lo habitual. Me bajé nuevamente, decidido a hablar con ella. «Oye, ¿qué haces aquí sola?», pregunté, pero al dar el primer paso hacia ella, la niña se desvaneció. No corrió, no saltó ni se escondió entre los árboles como antes. Simplemente desapareció frente a mis ojos, solo quedaron sus pequeñas huellas, perfectamente marcadas en el suelo polvoriento. Las seguí con la mirada, esperando encontrar alguna explicación, pero se detenían abruptamente en medio de la carretera, como si nunca hubiera estado ahí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Subí al camión rápidamente, encendí las luces y aceleré, tratando de alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Por el retrovisor pude ver una sombra cruzando la carretera detrás de mí, pero me negué a detenerme. Algo en mi interior me decía que no debía mirar atrás. Conforme avanzaba, la atmósfera se volvía más pesada y el silencio dentro de la cabina del camión era casi ensordecedor. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo conseguía estática. Fue entonces cuando escuché una risa suave, apenas perceptible, pero inconfundible. Era la risa de una niña. Giré la cabeza rápidamente, buscando de dónde provenía, pero no había nadie más en la cabina. Sentí un sudor frío recorriendo mi frente. Los minutos siguientes los pasé en silencio, con la mirada fija en la carretera, rogando que el sonido no volviera. Llegué a un pequeño pueblo más adelante, donde decidí hacer una parada para calmarme y revisar si había algo mal con el camión. Me estacioné cerca de una tiendita que aún estaba abierta. Al bajar, un par de hombres mayores se encontraban sentados afuera, tomando café. Uno de ellos, al verme nervioso, me preguntó: «¿Todo bien, joven? Pareces haber visto un fantasma». Sonreí nerviosamente y les conté lo que había pasado con la niña. Sus rostros cambiaron inmediatamente y uno de ellos me miró con una seriedad que me inquietó.
La niña del vestido azul, dijo en voz baja, no eres el primero que la ve. El otro hombre asintió lentamente. Dicen que esa niña murió hace mucho, atropellada en esa misma carretera. Los que la han visto cuentan lo mismo que tú. Aparece, desaparece y deja sus huellas, pero nunca la alcanzan. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Les pregunté si sabían algo más sobre la historia, pero solo me dijeron que evitara ese tramo por la noche. Aunque no creía en supersticiones, algo en sus miradas me hizo reconsiderarlo. Aún así, no podía darme el lujo de perder más tiempo. Debía cumplir con mi entrega. Subí al camión y antes de arrancar, revisé los espejos con la esperanza de no volver a ver a la niña. Pero no fue así. Al continuar mi trayecto, sentí una presencia constante, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. Y justo antes de salir de la carretera estatal, cuando creía que todo había quedado atrás, la vi nuevamente. Estaba de pie al borde del camino, con su vestido azul, mirándome fijamente. Pero esta vez algo era diferente. En lugar de desaparecer al acercarme, su figura se mantuvo ahí, inamovible. Su mirada era penetrante, y por un segundo sentí como si me pidiera algo, algo que no podía comprender. Sus labios se movieron, pero no pude escuchar sus palabras. Aceleré, pasé por su lado, y no volví a detenerme hasta llegar a mi destino, aunque no volví a verla después de esa noche. Su imagen me persigue en cada viaje que hago por esa carretera. Las huellas de la niña, su risa y esa mirada vacía aún rondan mis pensamientos. Hay quienes dicen que su espíritu sigue vagando por ese tramo, buscando a alguien que la ayude a encontrar el descanso. Otros creen que simplemente es una advertencia para los que recorren esas solitarias carreteras. Yo, por mi parte, aprendí a no detenerme cuando veo algo que no puedo explicar. Y si alguna vez te encuentras con una niña del vestido azul en una carretera solitaria, te aconsejo que sigas conduciendo. No todos los fantasmas buscan compañía, algunos solo quieren que no te metas en su camino. Hace ya un buen tiempo que dejé de hacer entregas nocturnas. Nunca fui supersticioso, ni mucho menos creyente de esas historias que cuentan los viejos traileros, pero aquella noche en la carretera rumbo a Puebla me cambió por completo. Hoy, cuando miro hacia atrás, aún me cuesta entender si lo que viví fue real o si mi mente jugó conmigo. Pero los detalles son tan claros, tan vívidos, que no tengo dudas. Sucedió. Era una noche fresca. El aire tenía ese olor a tierra mojada que siempre he disfrutado cuando cruzo carreteras solitarias después de una tormenta. Mi trabajo, aunque solitario, me daba paz. Desde chico siempre preferí el silencio de la carretera a las calles abarrotadas de la ciudad. Esa noche, mi carga consistía en productos para un supermercado en un pueblo de Puebla. Nada fuera de lo común. Ya había avanzado varias horas cuando el motor de mi camión rugía como siempre. Estaba en ese tramo de carretera que apenas es iluminado por el brillo pálido de la luna. En las curvas, los árboles formaban sombras que se alargaban en la oscuridad. Todo era tan familiar hasta que lo vi. A un lado de la carretera, bajo la tenue luz de mis faros, apareció un hombre, alto, delgado, con un abrigo gris que le llegaba casi hasta los tobillos. Tenía una mano levantada, pidiendo aventón. No era raro encontrarse con gente varada en la carretera, sobre todo después de una tormenta. Aunque me enseñaron a no recoger extraños, algo en su mirada me hizo detener el camión. ¿Para dónde vas?, pregunté apenas abrí la puerta. El hombre subió al asiento del copiloto sin decir una palabra, y solo señaló hacia adelante con la cabeza. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos y algo en su semblante me inquietaba, pero no dije nada. Encendí el motor y seguí conduciendo. «Voy al pueblo que está un poco más adelante», dijo finalmente, con una voz ronca, como si le costara hablar. No mencionó el nombre del pueblo, pero sabía a cuál se refería.
Había pasado por ahí varias veces, un pequeño lugar que no tiene mucho más que una iglesia y algunas casas viejas. Está bien, te llevo, respondí sin más. Durante los primeros minutos, el silencio entre nosotros era pesado, incómodo. Cada tanto le echaba un vistazo de reojo, esperando que dijera algo, pero él no hacía más que mirar por la ventana, como si estuviera buscando algo. Sus manos estaban tensas, apretando el borde de su abrigo con fuerza, y su respiración era tan suave que apenas la podía escuchar. ¿Esperabas a alguien más o solo te quedaste varado? Traté de romper el hielo. El hombre no respondió de inmediato. Seguía con la vista fija en la carretera, aunque me di cuenta de que no miraba realmente el camino. Era como si estuviera viendo algo más allá, algo que yo no podía ver. Ya casi llegamos, murmuró de pronto, ignorando mi pregunta. Algo en su tono me puso los pelos de punta. Era como si estuviera anticipando algo que yo no entendía. Miré hacia adelante, esperando ver las primeras luces del pueblo, pero la carretera seguía igual de oscura y desierta. Me costaba concentrarme en el camino. Había algo en el ambiente que se sentía mal. El tipo no dejaba de mirar hacia afuera, con esa expresión de terror que ya no podía ignorar. ¿Va todo bien?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Después de unos minutos más de silencio, el hombre habló nuevamente, esta vez con un tono aún más sombrío. No sigas por este camino, algo viene. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Traté de mantener la calma, pero sus palabras me afectaron. El aire dentro del camión parecía haberse vuelto más denso, más pesado. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas, imaginando cualquier cosa que pudiera estar esperándonos más adelante. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de sonar relajado. Ellos lo saben, ellos vienen, respondió, susurrando ahora sin despegar la mirada del paisaje oscuro. Su manera de hablar me desesperaba. La carretera, siempre tan tranquila y rutinaria, ahora parecía alargarse sin fin. No había luces, no había señales del pueblo, solo nosotros dos, y la tensión que crecía con cada kilómetro. Finalmente, vi las primeras casas del pueblo a lo lejos. El alivio me recorrió el cuerpo y quise acelerar para dejar a ese tipo lo más pronto posible. Pero justo cuando el pueblo estaba a la vista, el hombre giró la cabeza lentamente hacia mí. Aquí está bien, déjame bajar. Me detuve en un pequeño cruce y antes de que pudiera decir algo más, él abrió la puerta y bajó del camión. Miré hacia el asiento donde había estado sentado y vi algo que me dejó helado, una marca de agua, como si su abrigo hubiera estado empapado. No llovía desde hacía horas. Giré la cabeza para verlo por última vez, pero ya no estaba. Me asomé por la ventana, pero no había señales de él, ni en la carretera ni en los alrededores del cruce. Simplemente había desaparecido. Me quedé unos segundos en shock, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Me froté los ojos, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero cuando volví a mirar, no había rastro del hombre del abrigo gris. Decidí encender el motor y seguir mi camino. Al llegar al pueblo, me detuve en una tiendita que estaba abierta. El dueño, un hombre mayor de esos que parecen haber vivido ahí toda su vida, me saludó con una sonrisa. «¿Qué tal la carretera?», preguntó mientras me servía un café. «Tranquila». «Bueno, casi», respondí, todavía con la imagen del hombre en la cabeza. «¿Casi?», dijo, alzando una ceja. Le conté sobre el hombre que recogí en el camino, cómo vestía, cómo hablaba. La expresión del hombre cambió de repente. Se puso serio, casi pálido. «No me digas que lo viste», murmuró. «¿Qué cosa?», pregunté, confundido. «El hombre del abrigo gris. Todos aquí lo conocen. Dicen que fue atropellado en esa carretera hace muchos años, una noche como esta». A lo largo de los años, el trabajo de trailero me había enseñado a tener una extraña relación con la soledad. No me molestaba.
Al contrario, me había acostumbrado a las largas horas sin compañía, con solo la carretera como testigo de mis pensamientos. Conducía de madrugada, como casi siempre. Había aceptado un viaje para transportar carga pesada desde la Ciudad de México hasta Acapulco. Era un trayecto que conocía bien, pero en esa ocasión decidí tomar un desvío por una carretera secundaria que me recomendaron en una gasolinera. Según el despachador, ahorraría tiempo. No tenía idea de que esa decisión cambiaría todo. El tramo en Guerrero tenía fama de ser complicado, lleno de curvas cerradas y pendientes traicioneras, pero confiaba en mis habilidades. Había enfrentado peores caminos. Conduje sin prisa, disfrutando de la relativa tranquilidad de la madrugada. El cielo estaba despejado, pero las sombras proyectadas por las montañas hacían que cada curva pareciera más oscura y amenazante. Era en una de esas curvas donde lo vi. Al principio, solo era una sombra fuera de lugar. Reduje la velocidad, pensando que quizá alguien había tenido problemas con su vehículo. A medida que me acercaba, los faros de mi camión iluminaron lo que parecía ser el destrozo de un auto al borde del camino. Las marcas de las llantas aún estaban frescas en el pavimento, como si alguien hubiera perdido el control hace apenas unos minutos. Los restos del vehículo estaban aplastados, una escena que gritaba desesperación y tragedia. Sentí un nudo en el estómago al ver que no había señales de movimiento alrededor. «Maldita sea», murmuré para mí mismo mientras pisaba el freno. Mi instinto fue detenerme. Alguien podía estar atrapado, herido, necesitando ayuda. Aparqué el camión en el arcén, encendiendo las luces intermitentes. Bajé con la linterna en la mano, el aire frío de la madrugada chocando contra mi rostro. Al acercarme al auto destrozado, una sensación de incomodidad me invadió. El silencio era denso, como si el mundo a mi alrededor hubiera dejado de existir. No había ningún sonido más allá del motor de mi camión. Ningún grillo, ningún murmullo del viento. Me incliné hacia el vehículo. La puerta del conductor estaba abierta, pero no había nadie dentro. El parabrisas estaba hecho añicos y el chasis completamente retorcido. «Hola», llamé, esperando alguna respuesta, un gemido, cualquier señal de vida. Nada. El vacío en el interior del auto era más perturbador de lo que podía admitir. Me alejé un poco, buscando con la linterna algún rastro, alguna señal de que el conductor había salido por su cuenta. Pero lo único que encontré fueron más marcas de llantas que llevaban hacia el borde del barranco. El suelo alrededor del auto estaba cubierto de fragmentos de vidrio y metal, pero ni una gota de sangre. «Esto no tiene sentido», pensé, y me dirigí de vuelta al camión. Necesitaba reportar el accidente. Al subirme y girar la llave, el camión rugió al encender, pero mis pensamientos no se aclararon. Mientras continuaba por la carretera, no podía dejar de pensar en el extraño vacío que rodeaba el accidente. Unos 20 minutos después, llegué a un puesto de revisión. Les conté lo que había visto. Los policías me miraron con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «Por esa carretera no ha habido accidentes recientes», me dijo uno de ellos revisando unos papeles. «Pero lo vi con mis propios ojos. Estaba destrozado. Alguien debe haber perdido el control en la curva», insistí. Uno de los oficiales frunció el ceño, intercambiando una mirada incómoda con su compañero. «Te creemos, pero no hemos tenido reportes. Y esa curva, bueno, digamos que ha sido testigo de cosas extrañas antes». Decidí no insistir más. Era evidente que no iban a tomarme en serio, pero la curiosidad, o más bien una especie de necesidad, me empujó a regresar al lugar del accidente. Algo en mi interior no estaba en paz. Tal vez me había perdido algún detalle, o tal vez simplemente no podía dejar de pensar en ese auto vacío. Volví sobre mis pasos. Las curvas traicioneras de la carretera se veían más oscuras esta vez, como si algo en la atmósfera hubiera cambiado. Y cuando llegué al lugar donde había visto el accidente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
El auto ya no estaba. Me detuve en seco. Las marcas de las llantas, los vidrios rotos, todo seguía allí. Pero el vehículo había desaparecido sin dejar rastro. Bajé de nuevo del camión, con la linterna temblando en mi mano. Caminé hasta el borde del camino, buscando cualquier señal de lo que había visto antes. Mis ojos recorrían frenéticamente el área, pero no había nada, solo vacío. Un susurro a lo lejos, casi imperceptible, llegó a mis oídos. ¡Ayuda! Giré rápidamente la cabeza hacia el barranco. No había nadie, pero juraría haber escuchado esa palabra. El sonido del viento golpeaba las rocas, pero el eco de ese llamado seguía vibrando en mi mente. «¡Hola!», grité, con el corazón acelerado. El silencio fue mi única respuesta. Decidí regresar al camión, pero antes de subir noté algo en el suelo, justo donde el auto había estado. Una especie de mancha oscura. Me agaché y la toqué con la mano, sintiendo el líquido espeso y pegajoso. Cuando levanté la mano para verla mejor bajo la luz de la linterna, el horror se apoderó de mí. Era sangre. Me incorporé de golpe, sintiendo el pulso golpearme en las sienes. Esa sangre no estaba allí cuando había llegado por primera vez. ¿Qué estaba sucediendo? Subí al camión rápidamente, encendí el motor y me alejé del lugar lo más rápido que pude. Pero la sensación de que algo me seguía no desaparecía. La madrugada se volvía cada vez más oscura y cada kilómetro que recorría sentía que los fantasmas de esa carretera estaban más cerca. No pude evitar mirar por el retrovisor cada pocos minutos, esperando ver algo, pero no había nada más que sombras. Sin embargo, el eco de ese susurro aún resonaba en mi mente. Horas después, cuando finalmente llegué a Acapulco, me detuve en una fonda al borde de la carretera para tomar un café y despejar la mente. Mientras me sentaba en la barra, escuché a un par de camioneros hablando sobre la carretera de Guerrero. «Dicen que esa curva está maldita», comentó uno de ellos con voz grave. «Sí, muchos han visto cosas ahí, accidentes que nunca existieron, autos que aparecen y desaparecen», agregó el otro. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué saben de esa curva?», pregunté, tratando de sonar casual. Uno de ellos me miró y sonrió con tristeza. «Hace años, un auto perdió el control en esa curva. Toda una familia murió en el accidente, pero los cuerpos nunca fueron encontrados. Desde entonces dicen que el auto aparece a los que pasan por ahí. Pides ayuda, pero cuando regresas ya no hay nada». Me quedé en silencio, el café temblando en mis manos. Sabía lo que había visto, sabía que no estaba loco, pero también sabía que nunca volvería a pasar por esa carretera de nuevo. La carretera de Guerrero guardaba sus propios secretos, y yo había sido testigo de uno de ellos. Cuando pienso en esa noche, siento que el frío vuelve a recorrerme la espalda. Llevo años en la carretera, más de los que me gustaría contar. Los caminos solitarios de Zacatecas se convirtieron en mi rutina. Sabía cada curva, cada recta interminable. Pero lo que me ocurrió en ese viaje no es algo que se pueda olvidar. Todo empezó como cualquier otro recorrido. Había salido temprano desde San Luis Potosí con una carga de productos alimenticios para entregar en un pequeño pueblo en Durango. Era un trayecto que ya conocía bien, uno que había hecho muchas veces. El sol comenzaba a ocultarse mientras avanzaba por la carretera. No me preocupaba, estaba acostumbrado a conducir de noche y en ocasiones lo prefería. Menos tráfico, menos distracciones. Mi trabajo me había enseñado a disfrutar de la soledad. Las largas horas frente al volante me daban tiempo para pensar, para organizar mis ideas. Llevaba tiempo pensando en dejar esta vida, tal vez regresar con mi familia y buscar algo más estable, algo que no me alejara tanto de casa. Pero, a pesar de las horas interminables, había algo adictivo en la carretera, algo que me hacía volver una y otra vez. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Había pasado hacía un buen rato por el último pueblo y la carretera estaba completamente vacía.
Solo mis faros iluminaban el asfalto y el sonido constante del motor me mantenía en mi trance habitual. De vez en cuando veía sombras que parecían moverse entre los arbustos, pero ya sabía que eran solo ilusiones de la noche. Nada de qué preocuparse. Fue en ese momento, justo antes de llegar a una curva pronunciada, cuando la vi. Una mujer estaba parada en medio de la carretera, completamente inmóvil. Frené de golpe, el camión chirrió y mi corazón dio un vuelco. La iluminé directamente con los faros y por un instante me quedé paralizado. Estaba ahí, inmóvil, su cabello oscuro cayendo sobre su rostro. Parecía que vestía un vestido blanco, sucio y deshilachado. Intenté gritar, decir algo, pero antes de que pudiera reaccionar, simplemente desapareció. No se movió, no se desvaneció lentamente. Desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé en silencio, el motor aún en marcha, con el corazón latiendo en mi garganta. Miré a mi alrededor, convencido de que debía haber sido un truco de la mente, una de esas sombras que a veces el cansancio crea. Pero al mirar por el espejo retrovisor, la vi de nuevo. Estaba ahí, de pie, justo al borde de la carretera, con la cabeza inclinada hacia un lado. No me estaba mirando directamente, pero sentí que me observaba, como si supiera que yo estaba viéndola. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y supe en ese momento que algo no estaba bien. Encendí las luces altas del camión para tratar de verla mejor, pero tan pronto como lo hice, desapareció otra vez. «Esto no puede estar pasando», murmuré para mí mismo, tratando de convencerme de que todo era producto del cansancio. Pero el miedo no desaparecía. Decidí continuar. No había nada más que pudiera hacer, ¿verdad? Al fin y al cabo, la carretera era larga y vacía, y no tenía tiempo para detenerme y pensar en lo imposible. Sin embargo, conforme seguía adelante, el ambiente parecía volverse más pesado. El aire dentro del camión estaba cargado, y cada vez que pasaba por una curva o por un tramo de carretera especialmente oscuro, revisaba los espejos con más frecuencia de la habitual. Tenía la sensación de que no estaba solo. No pasó mucho tiempo antes de que la volviera a ver, pero esta vez no fue en la carretera. Al pasar por una recta larga, giré de nuevo la mirada hacia el espejo lateral y ahí estaba. Caminaba despacio al lado de la carretera, con la misma postura rígida, el cabello cubriéndole el rostro y ese vestido blanco que se movía ligeramente con el viento. Lo que más me perturbaba era que parecía que siempre estaba a la misma distancia. Ni se acercaba ni se alejaba, como si simplemente se mantuviera a la par del camión. Mi mente no podía procesarlo. Encendí la radio para distraerme, esperando que una buena canción o una voz conocida lograran calmarme, pero solo había estática. Cambié de estación varias veces, sin éxito. La carretera seguía vacía y silenciosa, y ella seguía ahí, caminando en la oscuridad. Fue entonces cuando mi mente empezó a llenarse de pensamientos irracionales. ¿Y si intentaba detener el camión y hablar con ella? ¿Y si le ofrecía ayuda? Pero, ¿qué podría decirle? ¿Y si en realidad no era humana? Decidí no parar. Aceleré. Si me alejaba lo suficiente, tal vez desaparecería. Pero no fue así. Cada vez que miraba por los espejos, ella seguía ahí, al borde de la carretera, inmutable, caminando como si nada. Mi pecho se llenó de pánico y por primera vez en años dudé si podría completar el trayecto. Ya no se trataba de la carretera, ni del cansancio, ni siquiera de la soledad. Había algo más en esa noche, algo que no podía explicar ni comprender. Después de un rato, llegué a un pequeño puente. Sabía que ese puente estaba a pocos kilómetros de un área de descanso. Pensé que tal vez, si me detenía allí, podría despejar mi mente y alejarme de esa sensación de pesadilla. Frené el camión suavemente y lo estacioné al borde de la carretera junto a una antigua caseta abandonada. Apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando solo el sonido del viento golpeando la cabina. Tomé aire y decidí bajar.
Tal vez caminar un poco me ayudaría a despejar la cabeza. Al pisar el asfalto me di cuenta de que todo estaba más oscuro de lo que imaginaba. No había luces, no había nada, solo mi camión y la sombra de la caseta a lo lejos. Me giré hacia la carretera y con el corazón en la boca revisé los espejos una vez más. No estaba. Por un momento sentí alivio, un destello de esperanza de que todo había terminado, pero entonces escuché algo, un suave crujido, como si alguien caminara sobre la gravilla. Me quedé completamente quieto, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Al girar la cabeza hacia el puente, la vi. Estaba de pie en la otra orilla, observándome. Esta vez no desapareció con los faros apagados. No se movió, solo me miraba desde la distancia. Sentí que el corazón me martillaba en el pecho, y aunque quería moverme, mis piernas no respondían. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, mirándola. El aire alrededor de mí se sentía más frío, como si el viento hubiera traído algo más con él, algo que no pertenecía a este mundo. Sabía que no debía acercarme, que cualquier intento de contacto sería inútil. Pero mis pies comenzaron a moverse, casi por instinto. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz apenas audible. No respondió, pero su figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la oscuridad como lo había hecho antes. Regresé al camión lo más rápido que pude. Las manos me temblaban al agarrar el volante, y por primera vez en toda mi vida, lo único que quería era salir de ahí. Arranqué el motor y pisé el acelerador como si mi vida dependiera de ello, y tal vez sí dependía. No volví a verla en el camino, pero la sensación de que algo me seguía no me abandonó en toda la noche. Cuando finalmente llegué a mi destino, me detuve en una estación de servicio y apagué el motor. Ya no podía más. Cerré los ojos por un momento, tratando de borrar de mi mente lo que había visto, pero fue inútil. Incluso ahora, cada vez que conduzco por esa carretera en Zacatecas, no puedo evitar revisar los espejos. Y cada vez que lo hago, temo que volveré a verla, caminando al borde de la carretera, esperando que la ilumine con los faros una vez más.